Mora y voy a presentar la unidad didáctica Redes sociales y educación. En el campo de la informática, en la actualidad, las redes sociales han revolucionado la forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos con las demás personas. Y por supuesto han revolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde hace tiempos, las TIC se han utilizado con fines educativos, como apoyos didácticos audiovisuales. A la vez, las teorías de aprendizaje se han centrado recientemente en el estudiante y en el aprendizaje colaborativo, como una vertiente donde se considera útil el uso de las computadoras y la cibernavegación. Producto de la revolución y el desarrollo de las TIC, se han desarrollado las redes sociales, las cuales pueden ser potenciales para el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, existe una necesidad en el ámbito educativo en donde se capacite a los futuros docentes para que puedan aprovechar las redes sociales en el proceso de aprendizaje. La presente unidad didáctica pretende contextualizar al estudiante en la historia de las redes sociales, desarrollar un concepto de red social, ejemplificar diferentes tipos de redes sociales, crear conciencia de las ventajas y desventajas de su uso y experimentar estrategias novedosas para ser aplicadas en el ambiente educativo que beneficien el proceso de enseñanza-aprendizaje. En objetivo general, la unidad didáctica comprende analizar la importancia de las redes sociales en el ámbito educativo para implementar las estrategias de aprendizaje novedosas que las involucren y mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como competencias que la unidad didáctica fomentará en los participantes es el diseño de actividades de aprendizaje que evidencien el uso de las redes sociales para el logro de aprendizajes significativos, habilidades para la vida cotidiana como pensar en forma creativa, comunicarse, razonar y emplear las tecnologías de información y comunicación. Al finalizar la unidad didáctica, el estudiante será capaz de desarrollar estrategias docentes que involucren la utilización de las redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos como una red social una comunidad de usuarios registrados en un portal web que comparten información, interactúan entre ellos mediante mensajes y cuentan con otras formas de colaboración. Es también conocida como comunidad virtual, en donde se forman grupos de amigos por afinidad. La filosofía de las redes sociales se basa en un principio de comunidad abierta, no jerarquizada, en donde se enlazan los usuarios mediante un tema o actividad común en una plataforma web y que permite a los usuarios operar de manera sencilla e intuitiva en lo que se conoce como un ámbito de las 3C: contenido, construcción y colaboración. Ventajas de las redes sociales tenemos la geolocalización, el aprendizaje formal e informal y también que permite centralizar en un único sitio todas las actividades de docentes, profesores y alumnos de un centro educativo. El aumento también del sentimiento de comunidad educativa entre alumnos y profesores debido al efecto de cercanía que producen las redes sociales. Además, mejora el ambiente de trabajo al permitir que el alumno pueda crear sus propios objetos de interés, así como los propios del trabajo que se requiere para la educación. Aumenta también la fluidez y sencillez de la comunicación entre profesores y alumnos. Incrementa la eficacia del uso práctico de las tecnologías de información y comunicación y también se utiliza la red como un medio de aglutinamiento entre personas, recursos y actividades. Otra ventaja también es que facilita la coordinación entre el trabajo en diferentes grupos de aprendizaje y también que el aprendizaje de un comportamiento social básico por parte de los alumnos. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? Ventajas que tenemos de las redes sociales, podemos mencionar que hay una divulgación insegura de información personal. Muchas veces en la creación de los perfiles para poder participar de las redes sociales se coloca información que no es verdadera y es utilizada también por los delincuentes para diferentes fines. También existe una adicción también a las redes sociales en donde jóvenes y personas que se vuelven adictas tienen que estar en constante conexión con una red social. También un comportamiento sexual de riesgo que en ocasiones las redes sociales hacen que perdamos la vergüenza
de expresar nuestra sexualidad por medio de ellas, y en ocasiones se colocan fotos íntimas, por ejemplo, que pueden ser reveladas en las redes sociales. También el ciberbullying. Las redes sociales son canales perfectos para que se denigre la dignidad de una persona, y no solo personas, sino empresas e instituciones, y también comunidades peligrosas. La delincuencia, ¿verdad?, no tiene límites, y las redes sociales son una plataforma para delincuentes como pederastas, proxenetas y demás. Las redes sociales pueden ser útiles en la comunicación por las siguientes razones. Las redes tecnológicas de comunicación se han convertido en una herramienta que permite el aprendizaje colaborativo e involucra espacios de intercambio de información y cooperación. Las redes sociales pueden ofrecer grandes beneficios para el proceso de aprendizaje. Puede ser aprovechada de manera muy productiva y competitiva para trabajar de forma cooperativa y colaborativa. Dentro de las ventajas que podemos mencionar, y ligándolas a la web 2.0 como red social, podemos mencionar que las aplicaciones funcionan con software gratuito. Otra ventaja es la inteligencia colectiva, que puede ser la información puede ser usada por otros, lo cual promueve una verdadera colaboración entre las diferentes comunidades virtuales de aprendizaje. Por su parte, Facebook permite desarrollar destrezas en términos cognitivos al estandarizar prácticas de divulgación que permiten disminuir las barreras de publicación personal. Por lo tanto, las redes sociales pueden ser utilizadas a nivel educativo para 1. Espacios de autoevaluación y coevaluación. 2. Espacios colaborativos de construcción de conocimiento. 3. Mejorar los procesos comunicativos entre los mismos estudiantes y sus docentes. 4. Generar aprendizaje crítico a partir de publicaciones realizadas en las redes sociales. Y 6. Desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes. Las redes sociales pueden convertirse en una estrategia de aprendizaje entendida como el conjunto de operaciones, pasos, planes, rutinas que usan los estudiantes para facilitar la obtención, almacenamiento, recuperación y uso de la información al aprender. Podemos superar la crisis educativa con el modelo tradicional en las aulas. Curtis Johnson. En el sector de la industria, innovar supone mejorar continuamente los productos con respecto a sus versiones anteriores. En este proceso gradual, a veces surge una innovación radical que rompe con el paradigma anterior. Se trata de una innovación disruptiva, algo que obliga a la industria a cambiar sus esquemas y a adaptarse para no morir. Los libros. Algunos estuvieron malditos, otros ocultaron secretos o sirvieron para difundir conspiraciones y promover desde sus páginas ideas y revoluciones. O sencillamente, nos hicieron disfrutar de un buen rato. Estamos tan habituados a ellos que no nos damos cuenta de que la invención de la imprenta y el libro fue, tal vez, la innovación disruptiva más importante de la historia de la humanidad. La imprenta rompió con el monopolio del conocimiento, que estaba en manos de unos pocos, generalizando el uso de la lengua escrita y la lectura gracias a un sistema de copia barato y rápido, que aún sigue evolucionando. El hombre es capaz de modificar su entorno introduciendo innovaciones artificiales, que transforman nuestra forma de interactuar con los demás. El motor de vapor, por ejemplo, trajo consigo la revolución industrial. La aeronáutica rompió los límites de nuestra capacidad física. El telégrafo, el teléfono o Internet han cambiado nuestra forma de comunicarnos e interactuar con un grupo social mucho más extenso del que nos es habitual. El surgimiento de estas grandes innovaciones disruptivas dan forma a nuestra economía, política, cultura y educación. Especialmente en este último sector comienza ahora a sentirse con fuerza la disrupción innovadora de las nuevas tecnologías.
Los modelos anteriores pervivirán, al menos por un tiempo, pero el futuro es siempre inesperado y el cambio algo imparable. Cuando presento todos los ejemplos de innovación disruptiva, mis interlocutores me escuchan atentamente y luego casi siempre me dicen, o si no lo dicen, lo piensan: muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto con la escuela? Entiendo lo que dices sobre la innovación disruptiva en la industria, pero ¿cómo se relaciona con el ámbito educativo? La escuela es distinta. Aunque me fuerces a pensar en la educación como una industria, los colegios son otra cosa. Mi respuesta es que claro que lo son. El sector educativo depende de los entresijos políticos más que cualquier otra empresa o cualquier otra industria, sin duda. Las escuelas tienen mucha presión para conseguir recursos para funcionar. Pero ese no es el quid de la cuestión. Lo más importante es que el modelo vigente en el sector educativo está casi completamente desvinculado de la realidad del siglo XXI. Perdonadme ahora si exagero un poco, pero según el modelo que sigue siendo dominante en la mayoría de escuelas del mundo, al entrar en el aula casi parece que el conocimiento sea algo escaso, difícil, prácticamente imposible de obtener, a no ser que tengamos a un adulto debidamente cualificado de pie frente a un grupo de jóvenes que le escuchen solícitos, dispuestos a anotar en sus cuadernos cualquier dato supuestamente de valor. Pero los alumnos saben que no es así. El conocimiento es ubicuo. Pueden entrar en Google para buscar una respuesta y llegar a ella mucho más rápido que nadie en esta sala. Hasta un muchacho de 9 o 10 años puede hacerlo. Es cierto que tal vez no tengan el criterio para saber cuáles son las cosas que merece la pena buscar, ni la sabiduría para valorar lo que encuentran, pero es evidente que pueden acceder al conocimiento. No tenemos que dárselo. Mirando el modelo de aula dominante, uno podría pensar que todos los alumnos aprenden las mismas cosas de la misma manera, el mismo día, en el mismo lugar y al mismo ritmo. Hay quien lo describe como un autobús que va por la carretera hacia el instituto y que está programado para detenerse únicamente en ciertos lugares, en paradas durante un tiempo concreto. Si alguien va en el autobús, mira por la ventana, ve algo interesante y pregunta si puede bajar a mirarlo, la respuesta es no. Tenemos que ir hacia la siguiente parada, porque así está programado. No es un sistema muy flexible, la única forma de hacerle frente es mediante la personalización radical. ¿Y es posible hacerlo? Desde luego. Pero yo diría que la plataforma tecnológica, o como queráis llamarla, el aprendizaje electrónico, ha seguido el mismo recorrido que la innovación disruptiva que podemos encontrar en cualquier otro sector. La primera versión del aprendizaje electrónico no era demasiado buena, pero luego, sigilosamente, como todas las innovaciones disruptivas, el sistema fue mejorando y mejorando. Se volvió más vívido, más sólido. Empezó a cubrir más asignaturas. ¿Y qué ha sucedido ahora? En los últimos 2 o 3 años, llegados a este punto, puede que peque de romántico o idealista, yo diría que acabamos de entrar en la fase 3.0 del aprendizaje electrónico. No hay más que ver el software educativo y la oferta online que hay ahora. Las 12 empresas principales de este campo compiten mucho entre sí y crecen a tasas del 30 al 40% por año. Pero es que, además, este sistema ofrece algunas de las oportunidades de aprendizaje más sofisticadas del mundo. Hay cursos de química que le dan 20 vueltas al 99% de las clases de química que pueda impartir cualquier buen profesor. Y si quieres asegurarte de que los niños sepan qué olor desprende un mechero de Bunsen, siempre pueden ver el material en la biblioteca e incluso recibirlo por correo. ¿Quieres aprender a componer música? ¿Quieres aprender un idioma extranjero? ¿Quieres entender las coordenadas cartesianas, algo que probablemente ha hecho solamente un 1% de los presentes? Todo esto es posible ahora y no lo era antes. Sin embargo, la siguiente pregunta suele ser, bueno, si se utilizan estos recursos, la mayoría de los cuales son recursos online, tanto si los niños están en grupo como si están en ubicaciones remotas, ¿estamos hablando entonces de una escuela de verdad?
Creo que la mayoría de los que hemos visto surgir esta generación 3.0 de ofertas electrónicas educativas convendríamos que sí, porque se pueden incorporar varios modelos didácticos, se forjan comunidades y también redes para facilitar el aprendizaje, y la imagen cada vez difiere más a la de la fotografía con niños sentados frente a un ordenador cara a la pared. En su lugar, tenemos algo como lo que refleja el instituto de un pequeño municipio rural. Os prometo que nada más entrar en la escuela, parece que hayas entrado en el departamento de marketing de una empresa de nueva creación. La primera impresión es que no está pasando nada, que nadie trabaja. Pero luego te das una vuelta y te percatas de que suceden un montón de cosas. Los alumnos trabajan en grupos, los profesores van de un lado a otro solucionando problemas, respondiendo dudas, dando consejos y animando a los chicos, algunos de los cuales preparan presentaciones orales, otros resuelven problemas. Hay chicos mayores que ayudan a los más pequeños, otros corren a hacer algo que es mejor hacer en grupo. Se trata de una escuela de verdad, y es el tipo de escuela que está surgiendo. De alguna manera, el modelo vigente en el sector educativo está casi completamente desvinculado de la realidad del siglo XXI. El futuro es digital, y los que pueblan ahora las escuelas pertenecen a esa esfera. El sistema educativo está en crisis por muchas razones, y su modificación paulatina es demasiado lenta para la disrupción que las nuevas tecnologías está introduciendo en las aulas. Es difícil seguir adoptando el modelo de una clase estática con un profesor al frente de un grupo de alumnos que lo escuchan atentos anotando en sus libretas. El cambio está rompiendo la jerarquía profesor-alumno por un sistema más cooperativo entre los estudiantes que trabajan en equipo y se supervisan entre sí bajo la mirada del maestro. Las nuevas tecnologías nos están desvinculando progresivamente de la escuela como centro de conocimiento, por un sistema más abierto, el de Internet, en el que una información muy dispar es accesible desde cualquier punto del planeta. El aprendizaje de la nueva generación también debe ser fluido y multidimensional. El uso de las nuevas tecnologías ha acostumbrado a los alumnos a mezclar conocimientos y no responden bien a nuestra manera lineal de presentarles las cosas. La tendencia en educación es hacia la personalización. El alumno mismo elegirá la información con la que desee trabajar y administrará su ritmo de aprendizaje bajo la supervisión de un tutor, quien habrá de seguir también el desarrollo emocional de sus estudiantes. Por último, el aula perderá su entidad física. Ahora podemos aprender online química desde cualquier lugar del mundo y en el mejor de los laboratorios, hacer una excursión al Museo de Historia Natural de Londres o aprender a tocar un instrumento musical desde casa. Aún más, podemos compartir nuestra experiencia con los demás gracias a Internet. No hay duda de que el nuevo sistema presentará problemas y tendrá que solventar dificultades. Pero el futuro está en manos de las nuevas generaciones y debemos apoyarlas a que descubran su potencial. Otra cosa que se dice constantemente es que el sistema educativo actual no les brinda a los estudiantes las nuevas competencias y habilidades que son necesarias para conseguir un trabajo en el mundo de hoy. Exacto. Nuevamente, ¿cuáles son esas competencias? Bien, hay un determinado porcentaje de jóvenes que parecen destinados a que todo les vaya bien sea cual sea el sistema educativo. A ellos siempre se les ha dado bien. Así que incluso si la educación o las escuelas no cambian durante 100 años o más, estos jóvenes seguirán teniendo buenos resultados porque aprenden lo que hay que aprender y todo les va bien. No obstante, la mayoría de niños, igual que la mayoría de jóvenes, deberán adquirir destrezas que las generaciones anteriores no tenían. Me refiero a que no solamente tendrán que aprender asignaturas básicas, sino que deberán saber cómo encontrar las cosas que necesitan saber. Y luego tendrán que aprender a trabajar tal como trabaja el mundo hoy, que es principalmente en equipo. Deberán practicar el arte de la colaboración, que me parece que... No es tan competitivo, ¿no? Sí, eso es el reto de colaborar con desconocidos.
A todos nos encanta la idea de colaborar con nuestros amigos y lo hacemos de muchas maneras todo el rato. Pero el mundo laboral nos fuerza a llevarnos bien productivamente y crear algo de valor con gente que quizá ni siquiera nos gusta, lo cual requiere un tipo completamente distinto de educación. Muchos opinan que la plataforma online comporta anonimato, distancia, soledad, alienación, disfunción social, exclusión. Sí, pero resulta que no es así. Si entrevistamos a los profesores online, y la mayoría de ellos empezaron a trabajar en el sector tradicional y luego se pasaron a la formación por Internet, muchos de ellos porque habían perdido su trabajo, casi todos nos dirán que tienen una relación más cercana, más íntima y más interactiva con los alumnos en la plataforma online que cuando estaban en un aula tradicional. En el aula tradicional estaban ahí de pie frente a ¿qué? ¿20, 25, 30 alumnos? Un 20 o 30% de estos alumnos jamás levantaban la mano para hablar. Algunos porque se aburrían como ostras, ya que todo iba demasiado lento para ellos. Otros porque no entendían las cosas y no tenían suficiente confianza como para pedir la palabra y decir que no se enteraban de nada. Pues bien, en el mundo online, esto no puede ser así. El profesor debe tener un contacto individualizado con todos los alumnos, a través de varios medios y constantemente. Y además queda un registro informático de este intercambio. Así que en realidad no se crea anonimato, sino que más bien se elimina. El 28,4% de los jóvenes españoles abandonan sin finalizar la enseñanza secundaria. Una cifra que ha mejorado en 3 puntos en el último año, pero que aún es el doble de la europea. ¿Qué está ocurriendo? Curtis Johnson menciona que una de las posibles causas del elevado abandono escolar de los últimos años es la burbuja inmobiliaria. ¿Para qué estudiar si era más fácil hacer dinero en el sector de la construcción, donde la oferta de trabajo era alta? Sin embargo, algo se quebró profundamente en 2008, cuando se inició la crisis en la que vivimos ahora. El Dow Jones de la Bolsa de Nueva York ha sufrido la mayor caída en puntos de su historia. La burbuja explotó y la tasa de desempleo juvenil española alcanzaba en el primer trimestre de 2011 un 43,6%. Toda una generación perdida con pocas posibilidades de labrarse un futuro en España, o incluso fuera de España, porque nuestro nivel de idioma sigue siendo una barrera. El sistema educativo también es, en gran parte, responsable de la situación, porque no suministra las nuevas competencias necesarias para la sociedad del conocimiento y porque sigue anclado en las necesidades de la pasada revolución industrial. La sociedad actual no puede permitirse este nivel de deserción escolar. Es importante incentivar a nuestros jóvenes a que estudien, ya que se calcula que el 50% del abandono se debe a que los estudiantes no se sienten motivados. Sencillamente, se aburren en clase. El problema al que se enfrenta la educación no solo en España, sino en todo el mundo, es cómo recuperar a ese colectivo de jóvenes. Para ello, tendremos que adaptar la enseñanza al ritmo y forma de vida que comprenden los jóvenes de hoy. La introducción del aprendizaje emocional en el sistema educativo constituye un instrumento imprescindible para consolidar ese objetivo. El modelo tradicional no puede seguir funcionando así mucho tiempo, si bien el nuevo sistema aún está por definir. No sabemos cómo será, pero sí que hablará la lengua de la nueva generación digital y encontrará apoyo en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Hay algo que me parece fantástico en lo que dices. Afirmas que debemos cultivar la aspiración a que las personas sean distintas entre sí, que no seamos todos iguales, que todos somos en realidad diferentes. Sí, sí. Y ahí se demuestra lo absurdo que es el modelo educativo dominante que todavía perdura en la mayoría de países. Es como si hubiera una suposición comúnmente aceptada de que todos los niños son iguales.
Los educamos igual a todos, les presentamos el material del mismo modo y esperamos que todos aprendan las mismas cosas de la misma manera, durante el mismo día y al mismo ritmo. Esta postura no es realista, puesto que no contempla lo diferentes que son los niños en muchísimas cosas, por ejemplo en el estilo de aprendizaje, pero también en el ritmo de adquisición de los conocimientos. Los niños ya están aprendiendo lo que consideran relevante mediante la plataforma tecnológica en la que viven y respiran. Tenemos dos opciones: o negarlo y oponernos a ello, o aceptar la innovación. Y la razón por la que es importante hacerlo, para volver a lo que dije al principio, es que ninguna nación, ningún país, ningún lugar del mundo puede permitirse el lujo de perder a la mitad de los niños en el sistema. Y la única manera de no perderlos es aceptar la innovación. La plataforma tecnológica nos permite rediseñar la educación de formas inconcebibles en el pasado. Curtis Johnson. Para más información acerca de la actividad a realizar, puede consultar el sílabo en la sección correspondiente. Por haberme acompañado en esta unidad didáctica, nos vemos en la próxima. Les saluda Ingrid Mora.